En este video vamos a hablar de los sucesos más importantes de México de los años 1960 a 1980. Años 60. Los años 60 fue una de las épocas más difíciles para México. Las huelgas y pequeñas revueltas estaban a la orden del día y la represión del gobierno era más fuerte que nunca. Sin duda, fue una época en la que la juventud tomó conciencia de su papel en la sociedad, lo que supuso una auténtica explosión de ideas, una década curiosa, extraña, impensable e inimaginable. En aquella época nació el pop, rock, la minifalda, el cine, también nos trajo la televisión a color, los trasplantes de órganos y el LCD. Los puestos de revista estaban llenos de historietas como La familia Barrón y estadounidenses como La pequeña Lulú, El pájaro loco, Superman y Batman. Nació el movimiento hippie. En la parte política, económica y social, hasta 1964 el jefe de Estado fue Adolfo López Mateos y fueron 6 años en los que la sociedad resultó muy beneficiada. Nacieron múltiples organismos como el Instituto de Seguro Social al servicio de los trabajadores del Estado, la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos y el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Además, durante su periodo al frente del país, implantó el Plan Educativo de 11 años, modificó la Ley Federal del Trabajo. En 1964 sale el gobierno Alfonso López Mateos y entra Gustavo Díaz Ordaz. La situación social y cultural con Díaz Ordaz no fue muy diferente a la que tuvo López Mateos. La sociedad seguía inquieta y descontenta con movimientos y protestas por todos lados, con ideología comunista principalmente. El problema en lo anterior es que México había sido elegido como sede de los Juegos Olímpicos. Lo anterior nos lleva a otro hecho relevante, quizás el más importante e indignante de esta década, el movimiento estudiantil de 1968, la matanza de Tlatelolco. Algunas de las causas son la falta de igualdad. Durante los años 60, México experimentó una estabilidad económica y de crecimiento. El gobierno usó ese éxito económico para distraer la atención de problemas existentes. Otra de las causas fueron las revueltas extranjeras. Los estudiantes querían un cambio y la oportunidad perfecta se dio ese año. Los estudiantes mexicanos miraron hacia otro lado del océano para ver cómo los otros estudiantes lidiaban con asuntos similares. Finalmente, el 4 de septiembre de 1969 se inauguró la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro. La década de los 70 en México fue una de profundos cambios políticos y sociales. Desglosaremos año a año los sucesos más importantes. Comenzamos con 1970, cuando se dio el Mundial de Fútbol, se convirtió en el primer país en organizar los 2 magnos eventos de forma consecutiva. Fue el primer mundial transmitido a color alrededor del mundo y también fue el primer mundial en que se utilizó un balón sintético con el diseño clásico de hexágonos y pentágonos. Continuamos con 1971, que se dio la masacre de Corpus Christi. Esta matanza fue de aproximadamente 120 estudiantes por parte del gobierno mexicano, apoyándose en un grupo de paramilitares infiltrados llamados halcones, en un acto de total represión injustificada con el único objetivo de demostrar el poder represivo del gobierno federal frente a cualquier movimiento social de crítica y disidencia. Condenaron al entonces presidente Luis Echevarría a arresto domiciliario. En 1972 se dio la creación del Infonavit, que fue cuando se fundó el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores y en su primer año construyó 50,000 viviendas de las que otorgó créditos a trabajadores alrededor de México. En 1974 se dio la guerrilla magisterial en Guerrero. El estado de Guerrero ha sido siempre uno de los más pobres de México, por lo que comenzaron a sufrir focos de resistencia civil. Los principales fueron liderados por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, aunque el gobierno negó su existencia. La guerrilla fue avanzando en el estado hasta tomar algunos ayuntamientos, ganando el apoyo generalizado de la población rural. En 1974 se da la igualdad jurídica entre hombres y mujeres y liberación sexual. La proliferación de los anticonceptivos empoderaron a la mujer, que pudo comenzar a disponer libremente de su cuerpo sin compromisos. También influyó la segunda gran ola de feminismo, que tuvo tanto éxito que provocó igualmente numerosas reformas legales en México. En 1976, la elección de José Luis Portillo. La década de los 70
fue una muy importante para la historia de la política y la democracia en México, y las elecciones federales de 1976 fueron determinantes para ese proceso. En las elecciones de 1976, los 3 partidos de oposición retiraron sus candidaturas. El resultado fue que el candidato del PRI, José López Portillo, ganó con el 100% de los votos válidos, haciendo visible en el mundo la absurdidad de la supuesta democracia mexicana. En 1977, por la presión externa e interna, López Portillo se vio obligado a elaborar un paquete de leyes orientadas a permitir la participación electoral de otros partidos, reconociéndolos como organizaciones de intereses públicos y reconociendo el valor legal de las organizaciones civiles. Más de 20 partidos pidieron registro y este fue concedido a la mitad de ellos. En 1978, la Federación de la Educación. El objetivo aparente de la federación emprendida por el gobierno fue dotar a los estados de la infraestructura y el personal adecuado y capacitado para la enseñanza básica y magisterial. En la práctica, en cambio, significó repartir delegados y empleados de confianza en las nuevas instituciones estatales, lo que provocó un control aún mayor de las iniciativas por parte del gobierno federal. En 1979, la primera visita de Juan Pablo II. El primer viaje que hizo el Papa recién elegido fue a México para participar en la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Para el Papa significaba un periodo de apertura hacia el tercer mundo, especialmente Latinoamérica, donde más católicos que en ningún otro lugar, en rumbo criticado por los más conservadores en el Vaticano, pero que le valió el cariño de los países americanos. Para México significó el inicio de una relación con la Iglesia Católica que se extendería por décadas.